Buenas tardes, buenas noches o buenos días, de donde sea que me estés mirando. Este es mi canal, Nicolás Cayul es quien le habla. Hoy vamos a hablar un poco del Mundial. Les voy a repasar la fecha, que igualmente la tiene a mi derecha, si le quieren dar pausa y ver cada una. Tenemos el grupo A, donde ganó Ecuador 2-0. Senegal perdió 2-0 con Países Bajos. En el grupo B, Inglaterra goleó 6-2 a Irán. Luego tenemos el empate entre Estados Unidos y Gales por 1-1. Luego tenemos la sorpresa del grupo C. Argentina perdió 2-1 frente a Arabia Saudita. Tenemos el empate de México y Polonia. Tenemos el grupo D, que arrancó con goleada de Francia frente a Australia. Dinamarca 0-0 con Túnez. Grupo E, tenemos la goleada histórica de España 7-0 frente a Costa Rica. Alemania perdió 2-1 con Japón. Luego tenemos el grupo F, Bélgica ganó 1-0 frente a Canadá. Marruecos empató 0-0 con Croacia. Tenemos el grupo G, que arrancó con victoria de Brasil 2-0 frente a Serbia. Y Suiza le ganó 1-0 a Camerún. Luego, para finalizar esta primera fecha, tenemos el grupo H, donde Portugal ganó 3-2 frente a Ghana y Uruguay empató 0-0 con Corea del Sur. Ahora, luego de decir los resultados, vamos a hablar un poco de cada partido. El día domingo, que fue la inauguración del Torneo Mundial de Qatar 2022, Qatar se convirtió en el primer país que pierde siendo sede del Mundial. Nunca había perdido nadie de las que fue sede en el primer partido. Luego tenemos a Ecuador, que fue el que lo venció 2-0 con Ener Valencia, que hizo un gran partido. Es el que encabeza la lista de goleadores en el conjunto ecuatoriano para ese partido, marcando un total de 5 goles en 4 partidos jugados nomás. En el segundo día, en el partido del lunes, tuvimos la primera goleada, quien fue la de Inglaterra frente a Irán por 6-2. El que abrió el marcador fue el joven de 19 años, Jude Bellingham. Luego marcaría Saka, uno de los que sean los goleadores del Mundial, ya que marcó 2 en ese partido. Marcó a los 43 y volvería a marcar a los 71. Luego tenemos el gol de Sterling, Rashford y Grealish. Y por el lado de Irán tenemos el primer doblete de una selección de Irán y al goleador que se convierte en el goleador de Irán, ya que marcó 2 goles y entra en la historia de Irán, quien es Taremi, quien marcó a los 65 y a los 90 más 13 minutos. Luego, hasta ese momento, teníamos a los 3 goleadores de 3 continentes distintos, uno de América del Sur, uno de Europa y uno de Asia. Ahora, sin tantas diferencias, para concluir esta primera fecha de Grupo A, Países Bajos tomaría ventaja al final del segundo tiempo, mejor dicho, faltando 6 minutos, colocándose 1-0 por Gakpo, y luego a los 99, o sea, 90 más 9, más el adicionado, marcaría el segundo de la mano de Klisen. Para cerrar la fecha de Grupo B, Estados Unidos, de un buen partido, no logró contener el resultado que tenía a favor con el gol de Wea, pero lo terminó empatando desde el punto de penal el goleador galés Gareth Bale. Y para arrancar el día martes, primera fecha del Grupo C,
Arrancamos con la sorpresa del Mundial, un partido que se lo llevaría a Arabia Saudita por 2-1 frente a la selección argentina, cortándole sí la racha de 36 partidos. En ese partido, bueno, primero anotó Lionel Messi desde el punto de penal a los 10 minutos, convirtiéndose en el jugador argentino que marca el primer gol de la selección argentina en 4 mundiales distintos y también alcanzó la cifra de los 5 mundiales disputados. Luego llegarían 3 goles seguidos anulados para el albiceleste y en el segundo tiempo el conjunto árabe en solo 5 minutos le daría vuelta el resultado a la Argentina. Primero fue de Al-Sherri a los 48 minutos y para cerrar la vuelta del resultado, Al-Dawsari metería un gran golazo haciendo que no llegue el arquero Emiliano Martínez y así finalizaría el primer resultado de la primera fecha del grupo C. Luego tendríamos el partido de Dinamarca-Túnez, donde hubo destellos en cierto momento para cada uno de los seleccionados, donde intentaban hacer daño y llegar al gol, pero lamentablemente terminó en 0-0 para el primer partido del grupo D. Luego, para cerrar el grupo C, que ya venían con sorpresa, empataron 0-0 México y Polonia, donde el arquero mexicano Guillermo Ochoa le tapó un gran penal a Robert Lewandowski a los 57 minutos de juego. Por tiempo fue superior México y otros Polonia, pero no se lograron sacar ventajas y terminó en 0 ambos marcadores. Luego, para finalizar este día martes y el grupo D, arrancaría ganando el seleccionado de Australia a los 9 minutos de juego, lo cual era una sorpresa, pero el defensor del título, cerca de los 30 minutos de juego, arrancaría su mundial. Es decir, a los 27 marcó el primero para empatar el partido en ese momento Rabiot, y a los 32 marcaría Oliver Giroud, uno de los también que se suma a los goleadores, marcaría el primero a los 32 y luego marcaría de nuevo a los 71, convirtiéndose en el cuarto goleador de este mundial hasta el momento. Y para el tercer gol de Francia llegaría Kylian Mbappé para marcar a los 68 minutos de juego. Un total de 4-1 para los defensores del título. Luego tenemos el comienzo del día miércoles, donde empezarían empatando 0-0 Marruecos y Croacia, donde por momentos Marruecos fue superior, la cual llegó o hizo más daño con 8 tiros al arco contra 5 de Croacia, pero la posesión del balón obviamente se la llevaron los croatas por un total de 65% frente a un 35% de Marruecos. Luego, para la sorpresa del día, sería Japón quien se llevaría la victoria frente a Alemania, quien es uno de los grandes candidatos. Primero marcaría Gundogan para el conjunto alemán, pero a los 75 minutos de juego marcaría el empate Doan y a los 83 marcaría para la victoria Asano, un gran partido sin duda del arquero japonés, quien le tapó
casi todas a los alemanes. En tal solo una jugada le tapó un total de 4 remates seguidos a los alemanes. Sin duda, una de las mejores desempeños durante el partido, el arquero Gonda. Luego tenemos para cerrar el grupo E, llegaría la goleada histórica de España, 7-0 frente a Costa Rica. En el primer tiempo marcaría 3 goles y 4 en el segundo tiempo. 2 goles para Ferran Torres, quien sería el quinto goleador del Mundial en ese momento. Y además marcaron Dani Olmos, Asensio, Gavi, Soler y Morata para sellar esta victoria 7-0. Para finalizar, el día miércoles y cerrar el grupo F, Bélgica superó por 1-0 a Canadá con un gol de Batshuayi a los 44 del primer tiempo. Luego, para empezar el día jueves y finalizar por otra parte la primera fecha de todos los grupos, por así decirlo, arrancaría con la victoria de Suiza frente a Camerún. Quien marcó fue Mbolo a los 48 minutos del segundo tiempo. Luego vendría el empate de Uruguay en los dos arcos en cero. Bastante entretenido por ambos seleccionados, pero ninguno logró sacar la ventaja esperada. Luego vendría el partidazo de Portugal frente a Ghana, que ganó, obviamente Portugal se impuso por 3-2, pero por descuido de la defensa, en la última jugada de Portugal-Ghana, casi se lo empatan al conjunto portugués. Y como no, el primero que marcó fue Cristiano desde el punto penal a los 65 minutos de juego y convirtiéndose en el jugador de Portugal en jugar 5 mundiales y el único jugador, aclaro, en marcar en 5 mundiales distintos. Una marca, la verdad, importante para el portugués. Y luego vendría el empate de Ayew a los 73 minutos de juego. Luego vendría el gol para la ventaja nuevamente de Portugal a los 78, gol de João Félix. Y 2 minutos después llegaría el tercero de Portugal de la mano de Leao. Y luego a los 87 minutos de juego, a 3 minutos del final, llegarían varios cambios para cuidar a los jugadores. Entre ellos, uno de los que salía era Cristiano Ronaldo, quien sufrió sin duda los últimos minutos del juego de su selección, ya que a 2 minutos de que salió llegaría el segundo gol de Ghana de parte de Bucari. Y como dije anteriormente, cerca del último minuto el arquero no estaba atento y casi le convierte el empate luego de soltar la pelota para despejar fuerte y se la roba al jugador ganés. Lamentablemente se resbaló y no terminó en gol, por suerte, pero se salvó bastante Portugal. Más allá de eso, hubieron más llegadas de parte de Ghana una vez que salió Cristiano Ronaldo de la cancha y otros varios jugadores. Luego, para finalizar ya la fecha, jugaría Brasil y Serbia, quien obviamente el conjunto brasileño se impuso 2-0 frente al conjunto serbio, quien podría haber terminado tranquilamente con más de 5 goles a favor,
pero tenían de frente al arquero Milinkovic Savic, quien tapó la mayoría de remates y los goles recién llegarían al minuto 62 y 73 de el pie de Richarlison, sin duda uno de los mejores goles hasta el momento. Sería el segundo gol de Richarlison y quien se convertiría en el sexto goleador de este mundial. Bueno, vamos a hablar un poco de los goleadores, cómo quedaron en las tablas. Primero tenemos a Ener Valencia, Saka, Taremi, Giroud, Ferran Torres y Richarlison, quienes tienen 2 goles. Luego tenemos a Rashford, Sterling, Bellingham, Grealish, Messi, Gakpo, Al-Seri, Aldasari, Godwin, Rabiot, Mbappé, Gundogan, Doan, Asano, Olmo, Asensio, Gavi, Soler, Morata, Batshuayi, Embolo, Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Leao, Ayew, Bucari, con un solo tanto para cada uno de ellos. Luego en la parte de máximos asistidores hasta esa primera fecha del mundial tenemos 2 de Harry Kane y Bruno Fernández. Y con uno tenemos a Jordi Alba, Álvaro Morata, Raheem Sterling, Abdul Baba, Adrien Rabiot, Callum Wilson, Christian Pulisic, Frankie de Jong y Mathieu Leque. Luego, bueno, vamos a hablar un poco de los jugadores que se perdieron en el Mundial, antes y previo al Mundial, durante la primera fecha. Así que vamos a arrancar. Tenemos a la selección argentina que perdió 3 jugadores. Primero fue Lo Celso, quien tuvo que ser operado, ya que tiene que ser, mejor dicho, operado, ya que tiene una grave lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha y por eso es baja de este mundial. Luego tenemos a Nicolás González. Ya en Qatar, el delantero de la Fiorentina sufrió un desgarro en el entrenamiento del jueves previo al inicio del mundial y quedó desafectado, y en su lugar fue citado Ángel Correa. Luego tenemos a Joaquín Correa, que minutos después de denunciar la lesión anterior de Nicolás González, la selección argentina informó que también quedó desafectado Joaquín Correa por una lesión. Luego tenemos al conjunto francés que, ¿cómo es? Que tiene muchos lesionados, sumó hasta la primera fecha, quien fue el primero en N'Golo Kanté, quien no participará de este mundial luego de haber sido intervenido quirúrgicamente hoy de una lesión de tendón de la corva. Luego tenemos a Presnel Kimpembe, el zaguero del PSG, sufrió una tendinitis y pudo sumar minutos previo al mundial en la Liga 1, pero no llegó a recuperarse del todo y se pierde así la Copa del Mundo. Luego ingresaría por él Axel Disasi, perdón, y luego tenemos a Mike Nan, que como consecuencia de una lesión muscular en su pantorrilla izquierda lo dejaría inactivo hasta enero del siguiente año. El habitual suplente de Hugo Lloris, por lo cual no será esta vez suplente de Hugo Lloris en el mundial.
Luego tenemos a Paul Pogba, el mediocampista de la Juventus. Tuvo una lesión de los meniscos de la rodilla derecha a mediados de este año. Si bien no se operó, pero finalmente pasó por el quirófano en septiembre y apuntaba a llegar a Qatar 2022, pero de todas maneras sufrió una nueva lesión, lo cual lo dejó fuera de este mundial. Luego ya en el mundial tenemos a Lucas Hernández, el lateral izquierdo, que apenas pudo disputar 11 minutos del juego durante la primera fecha de Francia y tuvo que salir a los 12-13 minutos, ya que tuvo un fuerte dolor en su rodilla en una jugada frente a Australia, por lo cual tuvo que desafectarse de la selección y su hermano Teo Fernández es quien lo reemplazó hasta el momento. Luego tenemos a Karim Benzema, el ganador del Balón de Oro, delantero de Real Madrid, ausente también en el Mundial anterior de Rusia. Luego de su vuelta a la selección de Francia, él se perfilaba para ser uno de los máximos titulares en este Mundial, pero en el entrenamiento del sábado 19 de noviembre, hace algunos días nomás, fue exigido y sufrió un desgarro en el músculo izquierdo. Luego, para terminar con la selección de Francia, tenemos a Christopher Nkunku, quien el martes 15 de noviembre, el hombre de conjunto de Leipzig, conjunto alemán, máximo también goleador de la actual liga de Alemania, sufrió una entrada de su compañero Camavinga durante una práctica del equipo del conjunto francés, por lo cual debió ser baja, ya que tiene una rotura de ligamento externo en su rodilla izquierda. Luego tenemos en Portugal a Diego Jota, el delantero del Liverpool, se retiró en camilla sobre el final del partido ante el Manchester City por la Premier League el 16 de octubre. Si bien no revelaron con exactitud detalles de su lesión, el entrenador de los Reds, mejor dicho Jürgen Klopp, confirmó que no se recuperará a tiempo para el Mundial. En igual sintonía, el medio portugués había asegurado que la recuperación demandaría más de un mes y por lo cual no llegó al Mundial. Luego, para el conjunto brasilero, tenemos la baja de Philippe Coutinho, jugador actualmente en el Aston Villa. Sufrió una lesión en el músculo de su pierna derecha y según los médicos no llegaría a recuperarse para este Mundial. Luego tenemos a una sorpresa que está lesionado ya hace rato, Georginio Wijnaldum, el hombre de Países Bajos, que no podrá sumar otra convocatoria a la Copa del Mundo, ya que tuvo una fractura en la tibia de su pierna derecha, sufrida en el primer entrenamiento con su nuevo equipo, la Roma en Italia, la cual fue recibida la noticia en agosto. Luego tenemos a Inglaterra, que suma 2 lesionados o 2 bajas. Quien fue la más sorpresiva, Rick James, el lateral izquierdo del Chelsea, sufrió una distensión de ligamentos en el duelo ante el Milan de Italia por la Champions League el pasado 11 de octubre, algo que marginaría más o menos por 2 meses fuera de las canchas. Luego tenemos la segunda baja de Inglaterra, fue Ben Chilwell, defensor, que sufrió una lesión importante en el tendón de la corva durante el primer tiempo ante el Dinamo Zagreb por la Champions League. Desde el Chelsea, ya que él también es jugador del Chelsea, adelantaron que no podría jugar este mundial por la consecuencia de la lesión. Luego tenemos en Polonia, tenemos un solo lesionado, quien días antes, previo al mundial, el arquero suplente del seleccionado polaco sufrió una durísima fractura en uno de sus tobillos y este sería baja
el nombre es Bartlomiej Dragowski. Luego tenemos para el conjunto de Ecuador, sin duda una de las mayores sorpresas del Mundial. Tendrá una sola baja, quien es el atacante de Rayados. Sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda a mediados de este año. Es así que el futbolista acumulaba solo 8 partidos con el seleccionado de Gustavo Alfaro y tenía algunas chances de ser convocado, pero no podrá estar en Qatar debido a esta lesión de gravedad. Luego para el conjunto de Marruecos tenemos a Tariq Kisoudali, que fue clave en 2 goles para el seleccionado en los últimos tramos de las eliminatorias. Él, nacido en Países Bajos pero nacionalizado marroquí, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a fines de julio, por lo que tampoco estaría en la cita mundialista. Luego tenemos la baja de España, las cuales son 3 hasta el momento. Sergi Roberto, quien tuvo que abandonar el campo de juego en camilla durante la goleada del Barcelona frente al Athletic Club de Bilbao el pasado 23 de octubre. Luego de unos estudios se supo que sufrió una luxación en el hombro izquierdo que lo mantendría fuera de la cancha hasta el próximo año. Se sumaría a esta lesión, a estas bajas, Mikel Oyarzabal, quien es el extremo de la Real Sociedad, porque sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en marzo. Si bien estaría terminando su recuperación, pero lamentablemente no llegó a tiempo y no fue citado por Luis Enrique. Luego tenemos a José Gallá, lateral izquierdo del Valencia, quien quedó desafectado del seleccionado español, y en su lugar llamaron a canterano Alejandro Valde del Barcelona como reemplazante. Luego en Japón tenemos una baja, Yuta Nakayama, quien sufrió una lesión en el tendón de Aquiles en la derrota ante el Sunderland por 2-0 en la segunda categoría de Inglaterra, y tendrá que pasar por el quirófano, por lo cual no estaría recuperado a tiempo para este mundial. Otra de las bajas importantes para otra selección, en Canadá tenemos a Maxime Crépeau, el arquero de Los Ángeles FC, es decir, de la Liga MLS. Sufrió una impactante lesión en la final ante Filadelfia y se fracturó la tibia y el peroné, por lo cual se pierde este mundial. Luego, para ir finalizando esta lista, nos quedan un jugador de México, uno de Estados Unidos, dos de Alemania y uno de Senegal. Vamos a arrancar con el de México, Jesús Corona, el extremo del Sevilla, que sufrió una fractura del peroné y ligamentos de su tobillo izquierdo durante unos entrenamientos en el conjunto español a fines de agosto, y no llegaría en optas condiciones para esta cita mundialista. Luego tenemos a Chris Richards de Estados Unidos, central norteamericano, que confirmó desde sus redes sociales que no llegó a recuperarse a tiempo y tras una larga inactividad desde fines de agosto no podría estar en esta Copa del Mundo. Timo Werner, el hombre alemán delantero que debió abandonar de forma tempranera el duelo de Leipzig ante el Shakhtar Donetsk por la Champions League el pasado 2 de noviembre, es decir, hace más o menos 20 días. Tuvo que salir ya que sufrió un desgarro del ligamento de la cindemosis y por esta razón se perdería todo lo que resta hasta fin de año, por lo cual no sería parte del conjunto alemán. Luego otra baja y muy dura fue la de Marco Reus, el futbolista del Borussia Dortmund. Se pierde otra vez un mundial por una torcedura de tobillo que en principio se creía que estaría fuera de acción
durante 3 o 4 semanas nada más, pero sin embargo recién pudo sumar minutos el pasado 5 de noviembre ante otro conjunto alemán, pero no estaba al 100%, por lo cual no pudo ser convocado para este mundial. Luego, una de las bajas importantes para el conjunto senegalés fue Sadio Mané, pese a estar lesionado de la rodilla, decidió convocarlo el técnico de Senegal, esperando una recuperación milagrosa, pero incluso hasta acudiendo a brujos, según se informaba. El jueves previo al Mundial, al inicio, la Federación Senegalesa confirmó que el delantero del Bayern Múnich no podría ser recuperado del todo de esta lesión y tendrá que lamentablemente ser operado, por lo cual no tendrá minutos de juego y no llegaría a recuperarse para este Mundial. Y bueno, la lesión que dejó también en una de las primeras fechas fue Al-Sharanim, jugador o representante de Arabia Saudita. Quizás es uno de los más graves, ya que chocó contra un compañero, el portero Mohamed Owais. Este futbolista sufrió una fractura de mandíbula y hundimientos de los huesos de la cara y también una hemorragia interna, según los datos médicos, y fue trasladado a Alemania en helicóptero, ya que era una lesión de gravedad y tenía que ser intervenido rápidamente. Bueno, hasta acá el resumen de la primera fecha. Como verán abajo de mi cámara, ya arrancó la segunda fecha. El empate fue entre Estados Unidos y Inglaterra. Eso lo vamos a hablar en el siguiente video. Para darles un pantallazo así rápido, la segunda fecha tuvo la victoria de Irán frente al conjunto galés por 2-0 en los últimos minutos de juego. Luego tenemos a Qatar, que perdió nuevamente, pero logró marcar el primer gol en su mundial. Perdió 3-1 frente a Senegal. Y Países Bajos y Ecuador empataron 1-1 con un gran partido del conjunto ecuatoriano, donde marcaría de vuelta Ener Valencia para anotarse en uno de los récords de mundiales. Y bueno, como ven abajo mío, está el empate sin goles entre Inglaterra y Estados Unidos. Muchas gracias por ver este video. Espero que les guste. Si les gustó, denle like, compartir. Y si quieres comentarme algún error o alguna corrección, algún dato que me faltó, está bueno porque es una corrección para mí. Así que nada, me despido acá. Nos vemos en el próximo video, que sería cuando termine la segunda fecha del mundial, ya con algunos equipos fuera del mundial, otros todavía tienen vida, así que nada, a esperar la próxima semana. Ya estaría subido el video, si no estoy mal. Y nada, me despido hasta acá. Muchas gracias por ver el video. Como dije anteriormente, si puedes darle like, compartir, comentar, como te digo, algo que me faltó o algo que te gustó el video que puedo mejorar. Así que gracias por ver hasta acá y nos vemos la próxima semana.